también hacíamos patrullas cuando nos llevaron a los Pirineos catalanes. Era para perseguir a los maquis, que eran estos grupos, patrullas de guerrilleros que venían de Francia, traían propaganda o mataban a un guardia civil y se metían dentro para Francia otra vez, y nos mandaron a nosotros para buscarlos. Y una vez íbamos por una vaguada, llevamos una pareja a la Guardia Civil de guías, y nosotros íbamos unos 20, 15 o así, 15, 20, y una pareja a la Guardia Civil que conocían la zona. Se asomaron dos tíos arriba en una loma y empezaban a gritarles: cabrones, venid vosotros, dejar a los soldados, que esos no tienen la culpa, venid vosotros. A la Guardia Civil. Pero la Guardia Civil se metía entre nosotros, porque sabían que a nosotros no nos iban a disparar. Si hubiesen ido solos, sí. Entonces empezaron a verse las primeras metralletas de comandos y todo eso, esas con la culata de hierro y así, desmontables. Los maquis las traían. ¿Pero que eran franceses? Eran españoles que habían ido a Francia, temían la guerra como yo. Pero que luego se organizaron en células, hay todos comunistas, ¿eh? Eso casi todo lo hacían los comunistas. Se metían en España. Incluso hubo unos días que se apoderaron de un par de pueblos por la zona de los Pirineos navarros. Entre Navarra y Huesca, por ahí, se hicieron dueños de dos pueblos. Y algunos tenían misión de ir hasta Madrid, pues para dar consignas, cosas de las guerras de los tiempos de antes. Entonces a nosotros nos mandaban para ver si los cogíamos a retirarse para Francia. Ya se escapaban.